10:45. Nos vamos al ámbito político. En la entrevista de esta mañana conversamos con el diputado del PPD, Raúl Soto. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hola, Sebastián. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Por el contacto. Gracias por conversar con nosotros. Bienvenido a esta entrevista. Diputado, bueno, partamos por lo que va a ocurrir esta noche, el debate de Anatel entre José Antonio Kast y Yanet Jara. Será el último espacio de confrontación política entre los dos antes de la segunda vuelta de este fin de semana. ¿Qué expectativas tiene usted del debate hoy en particular? Bueno, me parece, Sebastián, que el debate de esta noche va a ser definitorio, sobre todo para que las personas todavía indecisas o que en primera vuelta tuvieron otra opción puedan definitivamente, ¿verdad?, tomar la decisión respecto de si votar por Jara o Kast en segunda vuelta presidencial. Y desde esa perspectiva, me parece que la estrategia que está ganando más terreno, sin duda, es la de Yanet Jara, que es más bien desnudar las verdaderas intenciones y desenmascarar a José Antonio Kast respecto de lo que realmente representa, que más bien se ha dedicado a responder con evasivas. Y yo espero que esta noche veamos al verdadero José Antonio Kast y no al señor Depende, que evita responder todas las preguntas de los periodistas y que evita ser transparente con la ciudadanía, porque Chile merece presidentes que hablen con la verdad y que digan efectivamente qué es lo que pretenden hacer en los 4 años en los cuales van a gobernar, y no que estén hoy día cuidándose, ¿verdad?, evitando transparentar sus posiciones para el día de mañana, cuando la gente ya no se pueda arrepentir de su voto, hacer y deshacer, ¿verdad?, a la pinta de un sector político. Ya tenemos que aprenderla. Sí, Sebastián. Sí, ¿cómo calificaría la estrategia que ha desplegado en ese sentido José Antonio Kast hasta ahora? Bueno, yo creo que va por ahí. Yo creo que José Antonio Kast se siente ganador, no quiere cometer errores, se está cuidando, pero eso significa que no quiere transparentar a la ciudadanía lo que de verdad él representa y lo que de verdad quiere hacer en su gobierno, porque eso hoy día le traería costos políticos y electorales. Y muy por el contrario, quiere esconder eso para el día de mañana no tener que dar cuenta cuando la gente, ¿verdad?, ya no se pueda arrepentir de su voto porque ya lo va a haber otorgado en la urna, ¿no? Y eso a mí me parece que es poco transparente, me parece que es jugar chueco con las reglas de la democracia. La gente merece, ¿diputado?, saber con transparencia qué piensan los candidatos en cada uno de los temas, y eso hasta hoy día no ha sido de esa manera. ¿Y en qué temas, por ejemplo, cree usted que está desplegando esa estrategia José Antonio Kast? Bueno, hay muchos temas, pero yo creo que el más sensible tiene que ver con los llamados derechos sociales, ¿no?, que son muchas veces temas sensibles para la ciudadanía, que son políticas públicas que llegan a los sectores medios, a los sectores más vulnerables, y donde José Antonio Kast tiene que explicar cómo va a recortar la gran cantidad de recursos que está prometiendo recortar del fisco sin afectar esos derechos sociales, porque todos los sectores, tanto los afines a Yanet Jara como los sectores afines a Evelyn Matei y Chile Vamos en su momento señalaron que eso era imposible técnica y prácticamente, y por lo tanto o estaba mintiendo o derechamente va a echar mano a afectar derechos sociales, como pueden ser las pensiones, como pueden ser programas, ¿verdad?, que van a los sectores medios y vulnerables, y eso evidentemente que es algo que no vamos a permitir, pero él lo tiene que transparentar. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué derechos va a tocar? ¿A quiénes va a afectar, verdad? Porque de otra forma es imposible. No se recortan esa gran cantidad de miles de millones, ¿verdad?, por arte de magia. Hay que hacerlo de forma transparente y responsable. En los temas valóricos también, en los temas de derechos humanos, evita referirse con claridad a los temas, más bien da respuestas vagas, genéricas, para evitar ir al fondo y marcar posiciones. Y yo creo que si hay algo que hoy día tenía de ventaja José Antonio Kast, es que justamente marcaba posiciones claras y la gente sabía más o menos lo que él representaba en cada una de las temáticas y mantenía una línea coherente. Hoy día vemos a un José Antonio Kast totalmente desdibujado, que no es claro y que tampoco es coherente. Ajá. Diputado, y desde el lado de Yanet Jara, ¿qué esperaría usted en estos últimos días de campaña, desde la posición que tiene, desde las propuestas que tiene? ¿En qué asuntos cree usted que hay que reforzar antes del balotaje?
Bueno, yo creo que Janet Jara tiene la cercanía, ha demostrado tener las competencias técnicas, políticas, ha demostrado su flexibilidad y su capacidad de acuerdo con el proyecto de pensiones, con las 40 horas, con el salario mínimo. Y creo que eso es garantía suficiente respecto de lo que ella representa. Creo que ahora lo que tiene que mostrar en esta etapa final es qué es lo que representa como proyecto político colectivamente, dejar claro a la ciudadanía que su proyecto político es un proyecto de centro-izquierda, que los partidos y sectores que la respaldan son mucho más amplios y mucho más moderados que lo que uno podría pensar de un gobierno comunista, ¿no? Este no va a ser un gobierno comunista, sino que va a ser un gobierno de centro-izquierda por el conglomerado que hay detrás, que es incluso, Sebastián, mucho más ancho que el conglomerado que hoy día apoya a Gabriel Boric. Y desde esa perspectiva creo que hay suficientes garantías y debe expresarlo de manera mucho más clara para dar tranquilidad a la ciudadanía. Yo creo que si damos esa tranquilidad política, más las virtudes personales y políticas que tiene la candidata, yo creo que efectivamente esta es una elección que todavía está abierta y es perfectamente posible cree que está abierta todavía la que se dé vuelta. Por supuesto, yo creo que ninguna elección está ganada hasta que sean los ciudadanos los que decidan con su voto en la urna, y creo que todavía hay mucha gente que está indecisa y creo que este debate va a ser definitorio para que puedan tomar esa decisión. Diputado, ¿y qué evaluación hace usted de la forma en la que se ha desempeñado la campaña hasta ahora de parte de Janet Jara? ¿Usted cree que ha sido adecuada la campaña para enfrentar este escenario? Yo creo que ha tenido estrategias adecuadas, sobre todo en esta última etapa. Creo que exponer más o desnudar las verdaderas intenciones y lo que verdaderamente representa José Antonio Kast y estas evasivas, ¿verdad? Es algo que está haciendo ruido en la población de manera importante y que eventualmente podría afectarlo y beneficiarla a ella, pero también hay que reconocer que han existido algunos problemas de coordinación que se han ido corrigiendo en el camino, y yo creo que eso es algo positivo. Yo creo que es una campaña que ha ido sin duda de menos a más, Sebastián. Ajá. Y en ese sentido, ¿cómo califica el tono de la campaña de Janet Jara? Porque las acusaciones de parte del comando de José Antonio Kast tienen que ver con el tono, acusan cierta agresividad. Hoy día Rojo Edwards acá en CNN Chile calificaba como violenta derechamente la campaña de Janet Jara. A ver, yo creo que lo violento es que los ciudadanos no puedan saber qué piensa un candidato, qué va a hacer y qué no va a hacer en sus 4 años de gobierno, que no pueda responder las preguntas de la ciudadanía y de los periodistas. Yo creo que eso debe violentarnos mucho más que ver a una mujer empoderada planteando sus puntos y tratando de emplazar a la opción política que tiene al frente. Eso es legítimo en un contexto democrático y sobre todo en la segunda vuelta. Recordemos cómo fue la segunda vuelta entre Boric y Kast, ¿no? Fue una segunda vuelta muy crispada, con mucha confrontación también. Yo creo que eso no es algo extraño. La gente merece que las ideas, que las propuestas, que los proyectos políticos se pongan sobre la mesa y se confronten para ver efectivamente cuáles son mejores y por cuál camino optar. Pero hoy día estamos, insisto, con un solo proyecto político, con un solo planteamiento sobre la mesa, y al otro lado no terminamos de saber efectivamente qué es lo que se está ofreciendo al país. Diputado, hablemos de otro tema, de lo que viene para el Congreso también en el próximo ciclo. Gane quien gane, digamos, este fin de semana va a tener un Congreso que está bastante balanceado desde el punto de vista político, con una fragmentación que sigue siendo como un factor bien relevante, con algunas fuerzas emergentes como la del PDG, por ejemplo, que van a ser bien relevantes en el Congreso. ¿Cómo proyecta usted el trabajo ahí en el Congreso los próximos 4 años? Bueno, yo creo que todo va a depender de qué es lo que pase en la segunda vuelta y cuál sea el próximo gobierno, y en función de eso se va a abrir un abanico de posibilidades respecto de la configuración del próximo Congreso. Creo que hoy día no hay ninguna fuerza que por sí sola tenga mayoría en el Congreso Nacional, especialmente en la Cámara. Eso hay que construirlo. Y hay que construirlo con sectores políticos que han sido permanentemente ninguneados por el establishment político más tradicional, como es el Partido de la Gente. Y yo personalmente tengo un profundo respeto por el PDG y por su liderazgo y por su futura bancada, Sebastián, porque
creo que han logrado sintonizar y representar con un sector importante de la sociedad, y eso es algo que hay que respetar, que hay que valorar, que hay que mirar con mucho cuidado, que hay que aprender también de eso. Y yo creo que el futuro de Chile, para evitar justamente esta excesiva polarización que hemos vivido en los últimos años y que al parecer vamos a seguir viviendo en los próximos, necesita, ¿verdad?, que seamos capaces de tender puentes y no construir murallas respecto de aquellos que piensan distinto o que están en domicilios políticos distintos. Y yo soy de aquellos que va a hacer un esfuerzo importante, político, humano, para tender puentes con el partido de la gente, porque creo que nos vamos a necesitar mutuamente pensando en el bienestar de Chile, sobre todo en lo que tiene que ver con el quehacer legislativo, en cómo construir una gobernanza razonable para la Cámara de Diputados y el Congreso Nacional, y cómo dotar de buenas leyes a los chilenos. Ahora, de todas maneras, en la oposición, digamos, en el bloque de derecha, también están buscando ese mismo acercamiento, ¿no?, hacia el PDG. ¿Por qué cree usted que sintonizan mejor con lo que representa el Partido de la Gente? A ver, el PDG optó por mantenerse neutral en esta segunda vuelta, y lo que muchos naturalmente hubiesen pensado es que hubiesen apoyado a José Antonio Kast y no a Janet Jara. Y yo creo que ya el hecho de que no apoyen a José Antonio Kast es una señal suficientemente importante para decir que ellos van a tener pragmatismo, flexibilidad y autonomía para conversar con todos los sectores y ver efectivamente desde dónde pueden ser un mayor aporte para el país y para la Cámara de Diputados y el Congreso Nacional. Y desde esa perspectiva, a mí me parece que eventualmente podrían lograr mucha mayor sintonía con sectores como el nuestro, con la centroizquierda, con el PPD, con otros que estén dispuestos a abrir puertas para conversar y tratar de generar acuerdos que sean beneficiosos para los próximos años. Bien, diputado Raúl Soto, gracias por conversar con nosotros esta mañana.